¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Cada una de nuestras peticiones y cómo Dios las va respondiendo de maneras sorprendentes. Así que no sé cuántos creen en esta hora, pero yo le digo que para el que cree, todo es posible. Así que si en este momento, amados, necesitamos algo en nuestra vida, es sencillamente decirle: Señor, creo que tú puedes suplir todas mis necesidades. Creo, Señor, que tú puedes suplir en mi hogar. Creo que tú puedes cubrir, Señor, toda situación que estamos viviendo. Yo creo, Señor, que así es. Para el que cree, todo es posible. Y déjenme decirles que a veces en una sencilla oración, como cuando el Señor se le acercó y le decía: ¿crees? Y decía: sí creo, Señor, por tu fe has sido sanado. ¿Recuerdan en las Sagradas Escrituras? Si no recuerdan, léanla. Leer y saber que a veces una sencilla oración, es decir, sí creo, de expresarlo con los labios, creyéndolo en el corazón, Dios puede hacer cosas maravillosas. Pero esto no es la predicación, este es un saludo. Voy a empezar con el tiempo, ¿no? Y no solo un saludo, es una enseñanza. Vamos a empezar el tiempo de la palabra de Dios. El tema del día de hoy es: desarrolla tu potencial. Déjenme decirle, amados hermanos, que a todos nosotros Dios nos creó con un propósito. ¿Oyeron? Déjenme decírselos de nuevo. A todos nosotros Dios nos creó con un propósito. A todos nosotros Dios nos trajo aquí a la tierra con un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. Fuimos creados con un potencial. ¿Oyeron? Dios a nosotros nos dio capacidades, Dios a nosotros nos dio potenciales. ¿Para qué? Para que lo desarrolláramos. No sé si recuerdan la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, el Señor entregó talentos y después, al pasado de un tiempo, regresó a ver qué había pasado con aquellos talentos. Y cada uno puso a trabajar su talento, pero hubo uno que lo escondió debajo de la tierra por temor. No así entre el pueblo de Dios y no así en la iglesia Familia de Cristo. Amén. No así. Nosotros somos entendidos de que Dios nos trajo con un propósito y que Dios nos dio un potencial para desarrollarlo, no para tenerlo dormido, para desarrollarlo. Y Dios desea que así sea. Miren, en Génesis capítulo 1, y voy a ir a este texto bíblico, Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos allí a estar leyendo la palabra del Señor. Difícil de conseguir, ¿no? Se demoraron mucho. Génesis 1, 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero decirles, amados, traje este versículo a colación para decir una cosa: el hombre no fue creado para cosas pequeñas. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con un propósito grande. Ahora déjenme decirle, estamos hablando de seres humanos, pero cuando hablamos de hijos de Dios, el propósito todavía es mucho más grande. Entonces Dios a nosotros nos trajo, y dígalo y créalo, piénselo y métaselo en el corazón. Dios a nosotros nos trajo a su presencia para un propósito grande. Tenemos capacidades, tenemos un potencial que debemos desarrollar, y ese es precisamente el tema de hoy. Ahora yo quiero decir,
Existen muchos consejos prácticos en el día de hoy, la ciencia ha avanzado muchísimo, muchos estudiosos se han dedicado a mirar con la psicología cómo se puede aprovechar las capacidades de la mejor manera. En las empresas se dan charlas específicamente para desarrollar los potenciales. Es increíble, a mí más de una vez se me han acercado los hermanos y me dicen, pastora, si usted supiera que en la iglesia llegó un X persona a darnos una charla que se parece a lo que usted nos ha dado en la iglesia, solamente que ellos vienen en su humanismo, pero nosotros venimos aquí con la palabra del Señor. Y es que sencillamente en la palabra está todo. Queremos ciencia, la palabra tiene ciencia. Si queremos saber de cualquier tema, la palabra lo tiene todo. Allí está. Ahora, los consejos que vienen de Dios son los mejores. Porque en el consejo humano hay buenos consejos, pero a veces sutilmente vienen errores. Hace poquito alguien hablando conmigo me dijo, mire el consejo que me dio una amiga y me lo mandó. Y lo empecé a leer y yo, muy bonito al principio. Pero de pronto encontré en medio, entre líneas, un veneno pero mortal. Y le dije yo, ¿y qué le contestaste? Amén. Pues mi amor, yo reprendo y rechazo en el nombre de Jesús ese amén. Porque a veces entre líneas nosotros estamos escuchando en el humanismo y en el conocimiento humano cosas que van en contra de las Sagradas Escrituras. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Y por eso es que hay que buscar consejo en quien está capacitado para dar un consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le quiero mostrar Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo dice que es la serpiente? Vea, para ser astuta tiene que ser inteligente, tiene que tener conocimiento. Para tener astucia uno tiene que saber por dónde le entra el agua. Ese no es un versículo, hermano, pero se lo sabe. Tiene que saber, la serpiente es astuta. Y dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo allí? Una expresión, hubo una frase, hubo un diálogo, un inicio de un diálogo, una conversación. ¿De quién? De alguien astuto, inteligente, con algún conocimiento, y que se le acerca con una pregunta, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Amados, yo quiero llevarles a que pueden haber personas que tengan conocimiento, ser muy inteligentes, pueden ser muy astutos, pero que pueden venir con un veneno bien sigiloso. ¿O no? Es lo que nos manifiesta esto. Se le acercó al hombre la serpiente con una pregunta muy sutil. Mira, hay preguntas que tienen objetivos de cambiar la visión que nosotros tenemos. Hay conversaciones que nos cambian la óptica de Dios. Hay charlas, hay frases que pueden venir con un veneno que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Hay conversaciones que pueden sonsacar respuestas que son las inadecuadas. ¿Me está escuchando? Amado, yo hoy quiero poner una campana, ojalá la tuviera aquí para sonarla bien fuerte, fuerte. Hay una campanada de parte de Dios para decir, no todo consejo es bueno. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que el mejor consejo es el que viene de Dios. ¿O usted cree que habrá un consejo mejor que el de Dios? Y a veces caemos en esa trampa. ¿No le ha pasado a usted que va y le dice al inconverso, mira, me está pasando, ¿tú qué me dices? ¿Sí o no? Y sale el inconverso y le dice cosas pero interesantes.
Y no alcanzamos a percibir que en medio de todo eso puede haber trampas. Dice, con que Dios te ha dicho, ¿le dijo una verdad o no le dijo una verdad? Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol. ¿Y era verdad o era mentira? Era verdad. Le estaba diciendo la verdad. Pero detrás de esa pregunta había una búsqueda de sonsacar una respuesta que lo torciera del camino. Había una intención sucia. Déjenme decirle que el enemigo es, como lo quieran llamar, puerco o sucio, pero lo es. Lo es. Todo lo que usted quiera decirle, todo eso lo es. Hay que tener cuidado. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 2? Y la mujer respondió a la serpiente, oigan la respuesta. Yo sé que se la sabe, pero volvamos a leer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí todo está bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ¿qué quería la serpiente cuando hizo la pregunta? Cuando la serpiente hizo la pregunta, ella sabía perfectamente cuál era. Sabía hacia dónde le estaba dirigiendo, sabía hacia dónde estaba encaminando. Ella le estaba encaminando porque ella misma, esas preguntas que tienen la respuesta enseguida, con que el Señor te dijo que no podías comer, ya le estaba diciendo la respuesta, ¿o no? Y lo que estaba buscando era esa entrada para llegar al tema que le interesaba sonsacar. A llegar al tema, al punto donde quería llegar. Y el punto donde quería llegar era eso, porque el Señor dice que no lo hagamos para que no muramos. Es decir, el Señor lo está diciendo es para un bienestar para nosotros. Esa es la óptica. La óptica es todo lo que Dios nos enseña a nosotros, es para nuestro bien. Que cuando Dios no nos deja tomar un camino es porque ese no es el adecuado. Que cuando Dios nos impide ciertas cosas es porque por ahí no es. Pues cuando Dios nos abre el camino que Dios nos abre siempre va a ser bueno. Que la puerta que Él abre no se va a poder cerrar porque Él lo determinó, porque Él determinó una bendición y las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Pero cuando Él dice que no, allí hay una razón y siempre es buena para nosotros. Y entonces, pero el punto es quitar la óptica, y la óptica la quita con una palabra, con dos palabras, no moriréis. Y se despertó. Y despertó, llegó donde quería inocular su veneno. No moriréis, sino que sabe, oigan esto, sino que sabe Dios, hasta atrevida serpiente que invoca a Dios. Sabe Dios que yo estoy diciendo la verdad. Aleluya. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí enterró el veneno. Ahí lo inyectó. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se le acabó la visión. ¿Sí lo están mirando? Una pregunta que era verdad. Una pregunta en base a algo que era cierto. La llevó a aquel cambiarle de su óptica. De la óptica de Dios, lo que Dios me ha dicho es para mi bien. Y le cambió la óptica. Y cuando le cambia la óptica, entonces dice, y vio, dice, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren ustedes esto. Ahora, ahí está el principio que siempre hemos observado. El enemigo cayó y no quiso caer solo, se arrastró una tercera parte de los ángeles. Después vino para que cayera el hombre. Y Eva cayó y se arrastró a Adán. Y es que siempre el enemigo va a querer arrastrar a otro. Siempre va a querer llevarse a otro.
no va a querer quedarse solo, quiere siempre que otro también se desvíe, que otro también vaya en el rumbo que él tiene, que el otro siga su óptica. Vean, amados, hay conversaciones que despiertan descontento, inconformidad. Hay conversaciones que distraen del verdadero objetivo. Hay conversaciones que a veces lo que hacen es poner veneno en la vida de una persona. Hay conversaciones en las cuales la persona es un instrumento del enemigo. No estaba predicando la palabra, o no le dijo la serpiente una realidad a Eva. Perdón, ¿lo dijo o no? ¿Y a dónde terminó toda la historia? ¿Hacia dónde estaba encaminado? No era decirle, despertar ese descontento, despertar esa inconformidad. Y sabe, lo más terrible es cuando se le permite a la serpiente, es decir, al enemigo, es decir, a Satanás, a través del instrumento que sea, se le permite que inocule en nuestras vidas veneno aún contra Dios. Porque hay dardos y mira todo lo que haces, eres casi perfecto y Dios, mira lo que permite en tu vida. ¿O no? Inconformidades hasta con Dios. Porque déjenme decirle que eso es la parte más grave, porque que tengan inconformidades con la pastora, pues por favor. No soy perfecta, pero inconformidades con Dios. Y lo más tremendo es que hay preguntas al Señor, pero ¿por qué hiciste? ¿Por qué permitiste? O sea, Señor, si tú me hubieras consultado a mí, que soy un poquito mejor que tú, yo te hubiera dicho cómo resolver el problema. Era a tal hora, tal día y de tal forma y con tal color. ¿O no? Y eso, amados hermanos, eso no es ser atrevido, yo diría. Atrevido. Pero la serpiente es muy sutil, es sutil, la persona no se da cuenta, cuando empieza la conversación, cuando empieza ese cambio de óptica, cuando un poquitico, nada más se mueve un poquitico a la derecha, un poquitico a la izquierda y con el paso del tiempo ese poquitico se convierte en una distancia gigante. Todo producto de una conversación. ¿Cómo le parece a usted? Un pequeño veneno que se le coloca en el corazón al hombre. Proverbios 16, versículo 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Oigan esto, el corazón del sabio hace prudente su boca. Después dice, y añade gracia a sus labios. Amado, una cosa que nosotros tenemos que aprender a vivir y que yo creo que todos los que estamos aquí lo atesoramos en nuestro corazón, es ser prudente con lo que hablamos. ¿Sí o no? ¿Acaso no nos acaba de demostrar la palabra de Dios que una frase puede cambiar toda una óptica? Un consejo mal dado puede hacer que una persona se aparte de Dios. Un consejo mal dado, una conversación insana puede hacer que el veneno de la serpiente inocule en una vida. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, yo les voy a decir algo, no es solamente buscar consejos de Dios, sino es también tener el temor de Dios antes de dar un consejo. ¿Me oyeron? Porque yo le voy a decir una cosa y es una realidad. Antes de Cristo, y lo voy a decir en mi vida, antes de Cristo me buscaban para aconsejar y ya estaba aconsejando. Entonces podríamos decirlo, ya estaba el ministerio en mí. Pero déjenme decirle, después de Cristo me he dado cuenta de las barbaridades que antes decía.
En serio. Nada más como para decirles así un poquitico. Deja a ese hombre. No te dejes. ¿Acaso qué? ¿Acaso nosotras las mujeres no podemos? No te dejes. En serio. Y me acuerdo que la primera vez que llegué a la iglesia y me senté allá atrás y hablan en el púlpito, y justo la hermana Elena viene y dice ella que las mujeres tienen que ser sujetas a sus maridos, y la miré y dije, por mujeres como esas es que estamos como estamos. Aleluya. Amado, en el mundo, que ya el Señor estaba desarrollando el ministerio que había en mí, hágame el favor. El enemigo estaba a través de mi vida haciendo la obra. Tengo que decirle que es la verdad. Y que nos metemos a aconsejar, porque nos encanta meternos en la vida ajena y no arreglamos la de nosotros. Otras personas, aquí no, allá. Pero hay muchos que le encanta arreglar la vida de otro. Y eso sí, mejor dicho, y cómo hace, y por qué hace, y esto y aquello, y la palabra de Dios dice, pero aplícasela a usted mismo primero, pues. Ya salimos corriendo, hasta aconsejando. Dios mío, que Dios nos guarde, a no ser de aquellos que están en una conversación que lo que inocula es veneno. Hablando de la palabra. El Señor dijo, y Dios sabe, ustedes se acuerdan que lo leímos, y Dios sabe. Y el veneno estaba ahí. Y Evita, cariñosamente, Evita le dijo, ay sí, o sea, yo puedo tener más sabiduría. El corazón del sabio hace prudente la boca. Hoy dígase usted mismo, de aquí en adelante, Dios mío, sí, Señor, voy a ser prudente. Dígalo, todos ustedes son bien prudentes, dígalo. Señor, de aquí en adelante voy a ser un prudente. Le doy gracias a Dios por los valientes que lo hicieron. Los otros van a tener que bajar la presencia de Dios. El corazón del sabio hace prudente su boca. Cuidado con esas palabras que crean descontento. Cuidado con esas palabras que crean inconformidad. Cuidado con esas palabras que en vez de unir, desunen. Cuidado con aquellas palabras que en vez de añadir, restan. Que en vez de hacer algo bueno, pone algo malo. Cuidado con lo que conversamos. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado en las dos posiciones, el que escucha como el que habla. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado con lo que hablas. Cuidado y no seas uno que inocula veneno. ¿Cómo le parece a usted? Cuidado. ¿Sabe? Hace poquito leí algo que me gustó muchísimo. Una mujer estaba en la empresa y vio a otra que estaba la barriguita creciéndole y dijo, esa está embarazada, sí, yo no sé cuál de todo lo que está saliendo, pero está embarazada. Y sí, ¿verdad? Sí, mírala. Y la otra, sí, es verdad, está embarazada. Y empieza el... La jefe se enteró y la mandó a llamar, ven acá, fulanita, venga. Hágame el favor y coja esa jarra que está ahí de gaseosa. Tome, no, bótela ahí en el piso. Ah, sí, señor. En el piso, ¿está segura? Sí, en el piso. ¿De verdad? Sí, en el piso. Hágale. Y botó la gaseosa. Y después de que la botó le dijo, ahora recójala. ¿Cómo así? No, con el trapero no, recójala y la mete en la jarra. Y empieza aquella mujer, y si no la recoge la bota, y empieza aquella a sacar el tropito tú para poder sacar, para volver a llenar la jarra. Alcanzó a recoger una parte quedó en el trapero, y el resto, ¿quién se lo iba a tomar? Sucia. ¿Sí o no? Le dijo, eso hiciste tú con la vida de esa muchacha. Ahora recoge tus palabras, el daño que le hiciste a esa muchacha. Ahora
recoge el daño que le hiciste. Por más que quieras recogerlo, ya queda enlodado. ¿Me está escuchando? ¿Cierto que se puede con una conversación destruirle la vida a una persona? Con un consejo se le puede cambiar la óptica a una persona. Amado, en una conversación no puede haber inoculación satánica. Ay, pastora, tan duro y tan fuerte como suena eso. Fue una conversacioncita, pasto. Ya yo estoy llamando hoy por su nombre. La culebra inoculó veneno. ¿Y qué levantó? Inconformidad. Quería sabiduría, Eva. ¿Cuál sabiduría? La verdadera se la había dado Dios. Si tú comieras de ese árbol, morirás. Es para tu bien. Esa era la verdad. La que la serpiente le estaba diciendo no era la verdad. Quería que se destruyera, quería desunión, quería división, quería que ellos con Dios se separaran, quería quitar esa comunión, quería quitar esa unidad, porque si quitaba la unidad se destruía. ¿Ustedes no saben que a través de una conversación se puede crear eso? Desunión, daño, destrucción. ¿Están aquí conmigo? Gloria a Dios. Y le dijo, seréis como Dios. ¿Sabe qué significa eso? Implica sobrepasar lo divino, y nosotros ante eso decimos, no, nosotros sabemos que Dios es primero que nosotros y Él sabe más que nosotros. Sin embargo, cuando llega el momento le decimos, Señor, a las 2 de la tarde tú sabes que Dios, que se haga tu voluntad, pero como no se haga la voluntad de uno, se enojan con Dios. ¿O no? Ay, pastora, pero es que la palabra dice, pero es que ya eso es extremista, eso nada más lo vivió Jesucristo, pero eso es extremista. Yo considero principios humanistas, pero es que la palabra dice, no, pero es que yo creo, cuando usted mire, cuando usted encuentre a alguien que no se haga a la palabra y saque sus conceptos humanos, cuidado. Dice, a mí no me vienes a inocular con tu veneno. Cuidado, no, ya te descubrí. ¿Cómo descubrimos que viene del enemigo? No, viene con la palabra de Dios. Cuidado, porque en medio de la palabra de Dios, Satanás dijo cosas reales y metió el veneno. Parte verdad, parte mentira, cuidado. Mentiras a media, cuidado. Un ejemplo, sobrepasar las autoridades. Yo me sujeto porque yo soy sujeta, yo soy sujeto, pero la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo lo hago porque soy sujeto, pero la verdad es que no estoy de acuerdo. Y esa persona que tiene ese malestar, nada más es que viene la serpiente y le dice, con que te dijeron que no lo hicieras. Sí, pero no miran por qué, sino miran lo que yo quería. ¿Están oyendo? No miran el por qué, para que no te mueras. Miran es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener la sabiduría como la de Dios. Es decir, yo no estoy satisfecho, yo no estoy contento, yo no creo que la autoridad que pusiste, Señor, a ti te falló un poquito ahí. Porque era yo, no él. No era ella, era yo. Un más alto concepto de sí mismo que él, que debe tener. Usted sabe que a veces Dios pone a uno menor que para ver qué tanto te sujetas. Te pone uno que sabe menos, uno que es menor, uno que tiene menos capacidad, aparentemente, para ver si se sujeta. Bueno, sigo mejor. Podemos a veces no estar de acuerdo con Dios, pero yo le puedo decir una cosa, si algo es una bendición para nuestra vida, es sujetarnos. Gamaliel le dijo a las autoridades religiosas en su debido momento, cuidado, no sea que estés peleando con Dios. Ellos decían, no, porque la ley dice, y ellos se sabían toda la ley dice y esto, la recitaban hasta en los idiomas que usted quiera, se la sabían completica, mejor que nosotros.
¿Cuántos se saben? Un versículo, uno. Nada más. 2. No, si empecé con 1 fue para decir, bueno, si no se saben 1, menos 2. Ellos se sabían la ley completa. Entre otras cosas, los voy aquí a tener todo un día para que se aprendan algo de la Biblia. ¡Qué pena! Amados. Pero entonces dice, no sea que estás peleando con Dios, les dijo el Señor. Les dijo Gamaliel. A aquellos hombres les dijo, no sean que ustedes estén peleando con Dios. Y escucharon el consejo de Gamaliel y dejaron quieto. Y dejaron quieta la situación. Amados, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Hay cosas que para nosotros parece que están bien, pero que al final no es así. Hay cosas que nosotros aprobamos en nuestra vida que creemos que lo estamos haciendo correcto. No, yo lo estoy haciendo bien, yo no veo ningún problema en hacer esto. ¿Y acaso la Biblia? Ay, le voltean la Biblia. ¿Acaso la Biblia no dice? Terminan enseñándole a uno y uno a decir, así yo acepto a Cristo. A mí me ha tocado hermanos así, usted sabe. También he visto pacientes que buscan al médico y le dicen, doctor, vea, le estoy diciendo caso de la vida real. Doctor, ¿usted no cree que yo debo tomar tal pastilla porque tengo tal cosa? No, esa pastilla no te conviene, mejoras esto y esto. Pero doctor, esa pastilla sirve para esto y para aquello y para aquello y para aquello. Mire, para decírselo cortico, eso le ha pasado a mi esposo. Y después de 15 minutos le dice, vea, haga lo que usted considere. Porque es que, o sea, le está diciendo que no. Pero a veces si quiere saber más que el médico, pues bueno, si quiere saber más que el médico, tómese esa pastilla, pues. A veces pasa eso, pastora, pero es que, mire, pastora, pero es que yo pienso, no hagas esto, no está bien. Pero la Biblia dice... Pero la Biblia, y sale el bibliazo por aquí y el bibliazo por acá. Y amado hermano, si usted se quiere dejar inocular el veneno, déjeselo inocular. Pero yo creo que Dios es muy claro en su palabra. Es bien claro. Muchas veces el hombre ha querido inclusive tomar la posición de Dios sin darse cuenta. Pero todo lo que transgrede la palabra de Dios no es bueno. Aquello que transgrede la palabra de Dios no es bueno. Mientras Adán y Eva obedecieron, todas las cosas marcharon bien. Y yo no sé por cuántos años ellos hicieron bien las cosas, yo no sé. No tengo ni idea. Pero sí me imagino que pasó buen tiempo. Ellos desarrollaron potencial. Y yo diría que un potencial impresionante. ¿Por qué lo digo? El Señor les dijo, sojuzgar la tierra, ¿se acuerdan? Si les dijo sojuzgar la tierra es porque Él les dio una capacidad tremenda para que pudieran sojuzgar, porque Dios no nos va a dar algo más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Vaya, sojuzguen la tierra, capacidad para sojuzgar la tierra, no es cualquier cosa. No es el presidente de Colombia, el presidente no, sojuzguen la tierra. Y después, entonces el Señor le dijo, labren, guarden la tierra. Así les dijo el Señor. Le dijo, colócales nombre a las bestias, colócale nombre a las aves. ¿Cómo le parece a usted ese trabajo? Hoy todavía le están poniendo a nuevas aves que están descubriendo el renombre, porque antes ya se les puso nombre. Ahora están volviendo y descubrimos una nueva ave, entonces le ponen el nombre de Felipito, porque el que lo descubrió se llama Felipe. Y ya todo ese trabajo lo hizo, o sea, díganme si no era un potencial grande, tremendo potencial. Y ellos lo hacían. Tenían entonces sabiduría, porque para ponerle nombre ellos tenían que tener paciencia, prudencia, obediencia, amor y de todo, capacidad física. Ay, ya me cansé. ¿Y qué estabas haciendo? Acostada. Claro, está cansado, está acostado. Usted sabe que hay más de uno que está cansado, está acostado. Y la cama cansa más que está caminando. Sí, pastora, sí, más de la cuenta, cansa más. Y uno ve, no los jóvenes de aquí de la iglesia, no, por favor, otros jóvenes, pero jóvenes que están ahí y ven para que me ayude. Ay, es que me duele.
es que me duele. ¿Pero qué te duele? Precisamente porque no haces ejercicio son los dolores. Y ellos tenían la capacidad física para hacer aquello. Amados, surgió por causa de inocular la serpiente el veneno, una inconformidad. No se había presentado que Eva se pusiera a pensar en eso, pero cuando la serpiente dirigió su mirada hacia la inconformidad y se quedó pensando, ese era el propósito de Dios, yo sabía que había algo más que yo sabía quién era yo para él. Se levanta el ego, inconformidad, codicia, y eso los llevó ¿a qué? A la desobediencia que llevó a la muerte. Pero lo bueno fue que vino Jesucristo, nuestro Señor, y nos sacó de la muerte para darnos la vida eterna por causa de su sacrificio. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Todos conocemos este pasaje, creo yo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero el versículo 5 ahora, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí hay dos puntos rápidos que voy a tratar. ¿Cómo siguió cayendo el hombre, no? Ya hemos hablado de cómo fue el primer venenito que se le metió, que hubo una inconformidad, todo esto. Bueno, ahora sigue la historia. El siguiente paso es, ¿qué le das a Dios? ¿Qué le das a Dios? No, yo le doy parte, si supiera, pastor. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno. No, yo le doy algo bueno. No. Yo doy lo primero, yo doy lo mejor. Yo no sé usted qué da, o de pronto no da nada, porque también quedó esa alternativa que se me escapó. De pronto no da nada, pero habría que preguntar, ¿qué le das a Dios? De los potenciales y de la capacidad que tienes, de lo que Él nos ha dado para que Él multiplique. El deseo de Dios es que nosotros desarrollemos lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Qué le damos nosotros a Dios? Esa es la pregunta. Caín y Abel, Caín le dio a Dios porque Caín no fue del que no dio. Dice que le dio y le dio algo bueno, déjenme decirle. Caín dio algo bueno. Ahora entonces la pregunta es, ¿y los que no dan nada? Bueno, yo no sé. Yo le estoy hablando del que da. Le estoy hablando del que da como Caín. El que da como Caín. Abel dio lo mejor. Son dos cosas distintas. Y Caín, como se dio cuenta que a Dios lo que le gustó fue el que le dio lo mejor. Entonces ahí dice que hubo ¿qué? Ensañamiento. Se le decayó el semblante. Yo he visto rostros que están, cuando ve una persona, viene. Hola. Pero le cae el semblante, pero en una exhalación, y uno dice, por favor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y de pronto se cae, a veces no es el semblante, sino los ojos, se caen los ojos. Y caen los ojos. Raro. Eso es un chiste de ellos, nada más. Después se los contaré a ustedes. El semblante refleja ahora nosotros hemos empezado la nueva tónica. Chiste número 3. Ahorita, o con palabras claves, el semblante refleja el ánimo de una persona. Y amados, la Biblia dice que la alegría en el rostro del hombre está la vida, y en su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Proverbios 16:15. ¿Qué significa este proverbio? Proverbios 16:15. Amados, que cuando no se cambia el semblante, es decir, cuando no se cambia el buen sentimiento hacia un hermano, allí está la vida de Cristo. ¿Usted me escuchó eso? En la alegría del rostro del rey está la vida, y en la benevolencia es como nube de lluvia tardía.
Amado hermano, estamos hablando entonces de que sucedió algo, Caín, Abel se metió con Caín, ¿no? Pero pongamos que Abel fue el que le falló a Caín, y Caín, wow, en el momento en que le cayó su rostro se cambió, es decir, el rostro cambia porque en el corazón hubo un cambio. Entonces, como en el corazón hubo un cambio, su rostro ya no mostraba alegría. La enseñanza bíblica allí es clara. Amado hermano, aunque nuestro hermano no falle, momentáneamente puede haber en nuestro corazón un cambio. Dice la Biblia, momentáneamente podemos nosotros fallar y llegar donde Dios y Señor, no, esto no puede ser y yo perdono a esa persona, yo no puedo permitir que esto me aparte de ti, o sea, no puedo, es más importante mi comunión contigo que cualquier otra cosa. Pues eso creo yo que un hijo de Dios dice, ¿no? ¿Sí o no? Oye, me tienen preocupada ustedes. Me tienen preocupada. O sea, en la alegría del rostro está la vida, porque el rostro que está continúa en la misma actitud con el hermano, está reflejando que en el corazón hay sanidad, hay perdón. Y entró por aquí que salgo yo. Bajó. Y la benevolencia, ¿cuál es la benevolencia? Óiganme, la benevolencia del Hijo de Dios es esta, así de sencilla. La persona me falló, pero yo recuerdo que Cristo me perdonó a mí más. Benevolencia, ¿cuál benevolencia? Si fue que el que tuvo benevolencia de nosotros fue Cristo. Sin embargo, Dios es tan benevolente que nos permite a nosotros creernos que somos un poquito benevolentes. No somos un poquito benevolentes. La benevolencia, lluvia tardía, es decir, amado hermano, alguien me hizo algo, pero yo le perdono. Es una lluvia que no permite que haya muerte. ¿Me escuchó? ¿Sí me escuchó? Si hay perdón, ese perdón no permite que haya muerte, lluvia tardía. Y saben una cosa, lo más tremendo es que no haya muerte en el otro, que no haya muerte en nosotros. Porque no estamos dañando a otro cuando en nuestro corazón albergamos odios o resentimiento, nos estamos dañando, nos estamos secando, somos nosotros. Tremendo yo. En cambio, es lluvia tardía para nosotros mismos. Si somos capaces de perdonar, no nos vamos a secar. Pero hay personas que se secan en la amargura. Las raíces de amargura tan profundas que ya no hay verdor en su vida. Que es que por más que los demás quieran, no hay forma, le echan abono, le echan de todo, se ora, se intercede, pero la persona no quiere. No quiere soltar el veneno que tiene que soltar, porque déjeme decirle, resentimiento es un veneno. Entonces esto se puede dar ¿con quién? Con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es su prójimo? Rápido, díganme quién es su prójimo. ¿Cuál es el más cerca que tiene usted? Ahí la tiene al lado la esposa, el hijo, el hermano. Ese es el prójimo. Así que esta palabra no crea usted que es con el japonés, ni con el alemán. Es con nosotros. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Óigame, viene el Señor y le dice, Caín, si tú cambias en tu corazoncito, te voy a enaltecer. Óigame, todavía más benevolencia. ¿Ustedes no creen que eso es benevolencia? Mira, si en tu corazoncito cambia, por favor cambia. Mira, no es bueno que hagas eso. Y después le dice, si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Mi hijo, reacciona, ya, cambia. Ay, papito, venga para acá, mi hijito, venga para acá, mi hijita, venga. Perdone. Si tú perdonas, vas a ser enaltecido. Lluvia tardía sobre ti, vas a reverdecer, vas a florecer, vas a fructificar. Si tú perdonas, te levantas.
Si tú perdonas, vas a salir adelante. Si tú perdonas, te van a ir bien las cosas conmigo porque vas a seguir en comunión conmigo. O sea, se la pone el Señor tan fácil a Caín, ¿verdad? Te dice, a veces Caín si fue duro. Dirá usted, ¿verdad? Pero a veces de pronto dejemos de mirar hacia el otro. Eso no es, se le queda bien a fulanito de tal. Oh, se habla Jehová. Oh, Dios. La ira del rey es mensajero de muerte. La ira produce muerte. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín mató a Abel. ¿Quién de los dos salió perjudicado realmente? Entonces más de uno dirá, vamos a ver, porque se murió, ¿no? A Caín, porque Abel, todavía la sangre de Abel está hablando. Abel le ha dado rejo a más de uno. Está con el Señor. El del problema fue Caín. La ira del mensajero es muerte. ¿Para quién? Para sí mismo. Si es benevolente, lluvia tardía. ¿Para quién? Para él mismo. ¿Está claro eso? Mas el hombre sabio la evitará. Es decir, el hombre que tiene sabiduría, y el hombre que tiene sabiduría es el que escucha la palabra de Dios. El que escucha la palabra de Dios no es solo el que nada más está aquí. No, pastora, yo me oigo todos los cultos suyos. Cuando no vengo, lo escucho por internet. www.familiadecristo.org. Bájalo en el corazón. Mas el hombre sabio evitará tener en su corazón esta amargura. La Biblia dice claro que la ira puede llegar a la persona, un momento de rabia, pero que no se ponga el sol sobre tú. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es oiga usted, que tarda en airarse que el fuerte. Aquí en la vida es como que tú eres bobo y te vas a dejar. Ese es el consejo del hombre. La Biblia dice que el que tarda en airarse es el fuerte. Y que el que se enseñorea de su espíritu, es decir, es que a mí mi carne no me va a mandar. Es que a mí el mundo no me va a mandar. Es que a mí el enemigo no me va a inocular su veneno. Es que en mi vida está enseñoreando en mi espíritu que está asido al Espíritu de Dios. Ese es el orden. La ira resta potencial. Dios quiere que desarrollemos potencial. Si quiere que desarrollemos potencial, entonces hay que quitar esas cosas que no nos permiten andar, cadenas, peso, carga, esclavitud, el enojo, el resentimiento, la amargura. Es eso, cadenas que no te dejan andar, que tratas de andar y caminas un paso y después te cansaste y echaste para atrás otra vez porque no puedes estar todo el tiempo jalando. Y te cansa, pero porque no has perdonado, hace que la persona se vaya secando y cada vez tiene menos fuerza y cada vez se va dejando más hasta que se echa y se seca. ¿Cómo le parece a usted? ¿Para qué usamos nuestras capacidades? Y entonces yo voy a un pasaje que todos conocemos también. Todo lo que he leído es conocido por todos nosotros. Solamente que lo estamos mirando desde otra óptica. Estamos hablando de desarrollar potenciales, pero el punto es que tenemos capacidades, porque todos nosotros las tenemos, ya de eso quedamos de acuerdo. El tema es cómo los usa. En Génesis 11 se habla de la torre de Babel. Y dice que aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra de Sinar es una tierra rica donde fluían ríos, eran varios ríos importantes. Y entonces dijeron ellos, aquí vamos a hacer una torre. Es decir, no iban a hacer una torre en cualquier lugar. ¿Había sabiduría, había inteligencia o no la había? Y se pusieron de acuerdo. Y dijeron, no, vamos a hacerlo, y empezaron a hacer ladrillo sobre ladrillo y empezaron a trabajar hasta que el Señor dijo, estos si siguen así,
van a lograr el objetivo que tienen, pero el objetivo que tienen no está de acuerdo a mis conceptos, a mis principios. Ellos quieren depender por su fuerza, ellos quieren depender con su entendimiento, ellos quieren depender de sus capacidades, ellos quieren tomar su camino, el camino de la carne, el camino del poder, el camino de querer nombre, el camino de la fama, el hacer su voluntad. Y el Señor dijo, no más, no quiero esto. No quiero esto. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Confundió las lenguas. Yo quiero decirles que tenemos capacidades, pero a veces, con eso lo que quiero decir es que tienen capacidades, pero a veces se utilizan en lo que no se debe. Algo que siempre he dicho, el colombiano es inteligente, hermano. Vea, he visto hacer cada cosa. El colombiano hace réplica de todo lo que se inventa. Y no se termina de hacer el invento cuando ya el colombiano lo está haciendo hasta mejor a veces. ¿O no? Díganme si no es verdad. Sí, el colombiano tiene una capacidad tremenda, tremenda. No es porque sea colombiana, todos los que me están escuchando no es porque yo sea colombiana. Es que el colombiano es inteligente. Al colombiano lo tienen estigmatizado creyendo que el colombiano nada más hace cosas desleales, cosas que no van con la ley. No, el colombiano es inteligente. Y yo siempre digo, si nosotros nos ponemos a hacer lo bueno, ¿hasta dónde no habríamos llegado nosotros? Dígame usted, ¿no se estarían derrumbando los puentes? Ya me metí con otros temas, ¿no? Pero es verdad. Pero es verdad, amado. Pero en cambio, si nosotros seguimos los conceptos de Dios, entonces este tipo de situaciones serían diferentes. Un pueblo donde lo rige la sabiduría divina es un pueblo que tiene visión. Y un pueblo que tiene visión es un pueblo que alcanza, un pueblo que descansa, un pueblo que triunfa, un pueblo que sale adelante, porque las normas de Dios son para bien. Cuando Dios dice no, es porque no nos va a hacer bien, así de simple. Pero ese solo principio nosotros no lo queremos a veces entender. Cuando Dios dice que no, es porque no nos conviene. Aunque pareciera muy bonito vivir de otra manera. Es sencillo, Dios lo que quiere es el bienestar de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No escuchar la voz de la serpiente. Es decir, no, cuando se acerque la serpiente, yo no la escucharé. Ya usted sabe a quién me estoy refiriendo con la serpiente. Gente misma que habla de la palabra e inocula veneno. ¿Le quedó claro? Que pone trampa para que, astutamente para que caiga. Amados hermanos, al contrario, nosotros lo que tenemos es que juntarnos con aquellos que tienen nuestra misma fe. Y nos llevamos adelante. Y salimos adelante juntos. Porque hay momentos en que uno está decaído, pero el otro está para pelear por el otro. Que lloremos con el que llora y que riamos con el que ríe. ¿Sabe? Hay que aprender ese principio. Y que si un hermano te falla, yo no me voy a gozar del mal que le pase a mi hermano. Quisiera que cambiara. Oraremos, guerrearemos y lo hacemos. Guerreamos, oramos, ayunamos, aconsejamos, ayudamos hasta donde se nos permite llegar. ¿O no? Aunque algunos piensan que nosotros como que nos pasamos es mirando para el techo y no hacemos nada. Y critique, y critique, y critique. No aquí pues, en otros lugares. Pero ¿sabe una cosa? No nos agradamos nunca de un hermano esté mal. Al hermano hay que amarlo también. Al caído hay que amarlo también. Ese es evangelio. Y cuando yo perdono, entonces lluvia tardía cae sobre mí. ¿Será que se les va a olvidar eso? Yo espero que no. Lluvia tardía cae, lluvia tardía. Y lo que sucede con él también sucede conmigo. Vea, cuando un brazo está enfermo, todo el resto del cuerpo lo siente.
Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y sentimos dolor cuando uno de nuestros hermanos está en malas condiciones. Deseamos que ellos sigan injertados en la vida y no que el Señor los quite, los saque de ese injerto y coloque otro. Queremos que todos pasen, porque Jesucristo quiso fue que todos pasen a arrepentimiento. Júntese con los de su misma fe. ¿Sabe qué? Con los frutos usted va a poder saberlo. Si el fruto une, eso es de Dios. Si el fruto de su conversación desunió, eso no es de Dios. Así usted diga lo que quiera decir y se disfrace de piadoso. Todo aquello que pone descontento, inconformidad, desobediencia. Las conversaciones con los caínes, los envidiosos, los que demudan el rostro, los que odian a su hermano, inoculan veneno. Y no piense usted que un árbol que tiene veneno le va a dar mango dulce. Y no siga insistiendo en procurar de que ese árbol venenoso le dé un fruto dulce. El hombre tiene, amados, capacidades y Dios hoy quiere que nosotros entendamos que tenemos capacidades que hay que desarrollar y las desarrollamos sencillamente escuchando la voz de Dios, obedeciéndola y alimentando nuestra fe que viene del oír y del oír por la palabra de Dios. Yo le quiero decir que todos nosotros levantamos nuestros potenciales cuando hacemos algo, tenemos fe. Cuando tenemos fe obedecemos. Cuando tenemos fe obedecemos. ¿Qué fue la capacidad que hizo que Josué conquistara 31 reyes? ¿Cuál cree usted que fue la capacidad que le dio esa capacidad? ¿Qué fue lo que le dio esa capacidad si no fue la fe? Creyó que Dios iba delante de él para conquistar. La fe te permite desarrollar la capacidad, pero no solo esa capacidad. En Josué se declaró otra capacidad, la perseverancia. Hay algunos que tienen mucha capacidad, 2 días, 3 días, al otro día ya se cansó y quieren hacer otra cosa, y estudian otra cosa, o quieren hacer otro negocio, no perseveran. Josué perseveró, él dijo, ay, 10 reyes ya, no, Dios, ya, ay, ¿tú qué piensas que toda la vida me la voy a pasar de rey en rey, de pelea en pelea? Él siguió, vaya para el 11, y ahora ves para el 12, y todavía te faltan 20, oh, por favor. Ya hice 12 y todavía tú me vas a decir que me falta. Siga adelante, persevera. Eso es potencial, amado hermano. El que tiene la capacidad de mantener la fe en el Señor persevera hasta alcanzar su victoria. Y Josué alcanzó los 31 reyes. La mujer del sangrado, yo siempre me la imagino bajita. No voy a decir eso. Ahora voy a decir que como usted. Bajita y delgadita, por el sangrado me la imagino toda. Dice la Biblia que había una gran multitud y dice que apretaban al Señor Jesús, es decir, eso estaba que no había quien se metiera. Y aquella mujer lo vio allá y ella no estaba viendo la multitud ni lo que apretaban, ella veía que ese hombre que estaba ahí tenía la capacidad de cambiar la situación que ella había vivido durante tantos años. Ella no veía la multitud, ella tenía una mirada que tiene todavía más agudez, que es la de la fe. Y entonces ella se levantó y yo no sé cómo hizo, cómo se fue metiendo entre la gente, no sé cómo, de dónde sacó la fuerza de la fe, la capacidad se la dio la fe, y ella superó la multitud y ella llegó hasta el Señor y ella recibió lo que ella estaba buscando y mucho más. El Señor se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y se ha puesto mi Señor Jesús a conversar con esa mujer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Él nos mirara un ratico y hablar con Él? ¡Qué sabroso! Y lo logró. Pero ¿qué le dio a ella esa capacidad? ¿Qué le desarrolló su potencial?
La flaculienta, ¿de dónde sacó fuerza? La que estaba endeble, ¿de dónde sacó la potencia para llegar hasta el Señor? ¿Quién le hizo desarrollar su potencia? La fe. Yo quiero decirle que Dios a ustedes les dio capacidades como me las dio a mí, y lo que nos puede hacer a nosotros desarrollar nuestras capacidades al máximo nivel es la fe en aquel que nos creó. Ella creyó, ella se esforzó. Aleluya. No quiero dejar de decirles esto. Hubo un hombre llamado Esteban, y aquel hombre llamado Esteban predicaba el evangelio, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero hubo un día que aquellos que lo miraron tipos Caín, lo miraron y dijeron hay que apedrearlo, y empezaron a lanzar sus pedradas hacia aquel hombre, y empezaron a lanzar sus pedradas a aquel hombre. Yo digo, ¿de dónde sacó la capacidad para poder soportar tanto golpe como el que recibió ese día? No cualquier golpe, golpes mortales, golpes fuertes contra su vida, que es lo que representa más de un hijo de Dios, que en vez de que los otros le sigan al Señor por causa de él, lo que hacen es que lo apedrean. Ese tipo de siervos existen, y Esteban es uno de esos, y lo apedreaban. Esa es una persona a la cual el enemigo tiene sevicia. Allí se quedan en la maldad. ¿Qué lo hizo desarrollar la capacidad para soportar tal situación y tal prueba? Si no fue la fe en aquel que había creído, y tanta fue su fe que aun cuando los golpes estaban dándose en su carne, él decía estoy viendo la gloria de Dios. Él no estaba recibiendo, él no estaba sintiendo los golpes, déjeme decirle, él estaba diciendo veo la gloria de Dios, veo la gloria de Dios, estaba viendo la gloria de Dios. La misma gloria descendió para el Señor. Fue gozo y alegría haber recibido con él a su hijo. La muerte de sus justos es para el Señor tomada de esa manera, para que sepan ustedes. Nosotros miramos la muerte de una forma muy diferente a como tendríamos que mirarla. Sí, nuestra parte humana la ve diferente, pero aquí en el Espíritu lloramos como los que no tienen esperanza. No, lloramos como los que tienen esperanza. Amado, yo le quiero decir que le dio la capacidad a Esteban. Más de uno tiene golpes y dice, ay Señor, tanto golpe, y si yo diezmo, voy a la iglesia, bueno, me falta llegar los miércoles en la mañana, eso sí es verdad, pero yo todos los demás lo hago. ¿Por qué entonces me pasa esto? ¿Por qué entonces me pasa esto? Esteban no dijo eso. Esteban decía, yo no veo la gloria de Dios, veo la gloria de Dios, y no dejó de predicar sobre la gloria de Dios, no dejó de predicar, que le dio la capacidad para hacerlo, solamente la fe, que le dio la capacidad a Daniel para no dejar de orar al Señor, aunque se lo habían prohibido a costa de su propia vida y una muerte bien horrorosa. La fe en el Señor Jesucristo, que fue lo que hizo que Esther dijera, y si perezco, que perezca. La fe que tenía puesta en el Señor Jesucristo, ¿qué fue? ¿Y qué es lo que a nosotros nos puede hacer diferente? Como dice las Sagradas Escrituras, ¿y qué de los héroes de la fe? ¿Qué de Jefté? ¿Qué de aquellos que conquistaron reino? ¿Qué de aquellos que fueron encarcelados? ¿Qué de aquellos que alcanzaron, inclusive que se taparon las bocas de los leones? ¿Qué de los que apagaron fuego? ¿Qué de los impetuosos? Todos los que están en la lista de los héroes del Señor. ¿Qué de ellos? Porque fueron ellos los que fueron sostenidos por causa de que creyeron nada menos y nada más en Jesucristo nuestro Señor. Hay una parte que dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Oye, lo que quiero es leer una parte de todo este pasaje, en el cual dice, todos hallaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿A dónde voy apuntando? Cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, termina diciendo que ellos no alcanzaron, no recibieron lo prometido. ¿A qué se refiere? Josué alcanzó los 31 reyes, sí,
Abraham recibió lo que Dios le ofreció, sí. No se está refiriendo a eso, se está hablando de esa plenitud de la vida eterna. No la recibieron, pero ¿por qué? Después dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es decir, porque Dios tiene un plan para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados, aparte de nosotros. Lo que en pocas palabras estoy diciendo, ellos todavía no ha llegado el final de los tiempos y el Señor lo tiene detenido porque el Señor está esperándolo a usted y a mí, porque en los planes de Dios estamos usted y estamos yo. Y yo creo que no lo entendieron. Porque el Señor se pudo haber quedado con Noé, con Abraham, con Enoc, ¿o no? Con Josué y con Esther, con Ruth, con Noemí, con Pedro y con Juan. Pero ahí dice que ellos no recibieron lo prometido. Porque ustedes y yo estamos en la lista del Señor. Porque ustedes y yo estamos en la lista del Señor. Porque ustedes y yo estamos en la lista del Señor. Estamos en esa lista. Él nos escogió a ustedes y a mí. Él nos escogió a ustedes y a mí. Nos escogió. Él nos escogió. Nos escogió. Entonces, mi amado hermano, la Biblia dice claritico, y esta es la realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que retener firme la fe, que tenemos que retener la fe, que hay momentos duros, sí los hay, yo los he vivido. Y más de uno de los que está aquí presente lo ha vivido un momento duro en su vida, amado hermano. Hay momentos duros, pero en esos momentos hay que retener la fe, se lo digo con el corazón, hay que retener la fe, seguimos creyendo en nuestro Señor. Y aún como dijo Esther, y si perecemos, perecemos, pero seguiremos alabando a nuestro Dios. Lo seguiremos alabando, seguirá siendo nuestro Dios. Que seguiremos dando nuestro lugar. Amado hermano, yo quiero decirle algo que el Señor me reveló. El pueblo de Israel, ahorita cantábamos entre otras cosas esa canción, el pueblo de Israel pasó entre el mar, llegó un hombre, Moisés, colocó la vara porque el Espíritu Santo dijo que así iba a ser, se abrió el mar, el piso estaba seco, firme, en piso firme pasó el pueblo de Israel. Pero yo le quiero decir una cosa, eso es un nivel de capacidad de fe. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Pedro no pasó entre agua firme, Pedro caminó sobre las aguas. Ese es otro nivel de potencia, otro nivel de desarrollo de nosotros en el Señor. Y yo quiero decirles que Dios no nos quiere viviendo la misma historia. Fue prodigioso el mar rojo, sí es prodigioso, pero yo creería que más tremendo es caminar sobre las aguas, porque él caminó en piso firme, todo el pueblo de Israel, y 40 años estuvo dando vueltas por la temeridad de un pueblo cuya cerviz era dura y fuerte. Pero en cambio Pedro caminó sobre las aguas y empezó a hundirse, sí, pero hubo un levantar de su mirada y el Señor lo rescató. Y lo que eso representa, yo le voy a decir, en cierta forma es una enseñanza profética, porque Pedro es ese que vivió la gloria de Dios y caminó la gloria de Dios, estuvo con el mismo Señor Jesucristo. Pero hubo un día cuando capturaron al Señor que Pedro se hundió en el temor. ¿O no se hundió en el temor? Y no desconoció el poder de Dios en ese momento. Y no negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero hubo una mirada entre Pedro y el Señor Jesucristo. Y cuando ellos se miran, dice que Pedro lloró amargamente. Arrepentimiento sincero, verdadero, genuino. Arrepentimiento sincero y genuino. Y en esa mirada, Pedro entendió quién era aquel hombre. Ese mismo Pedro que un día se hundió, el Señor le dio la mano y lo levantó.
Y después tuvo el denuedo para predicar y ya no le importaba nada sino predicar a su Señor. Y a donde quiera que caminaba, las señales le seguían y las multitudes se convertían. Terminó su carrera. Necesitamos llenar nuestro potencial, porque Dios nos está llamando a caminar en nuevos niveles, amados hermanos. Y yo quiero decírselo, entre más se acerca la venida del Señor, cada día que pasa es un día que más se acerca la venida del Señor, no que usted se vuelve más viejo. Se acerca la venida del Señor. ¿Vio la óptica cómo cambia? Se acerca, y entre más se acerca la venida del Señor, más niveles de fe tenemos nosotros que alcanzar. Yo no sé qué nivel de fe tenga ustedes, pero yo quiero decirles hoy, Dios quiere que desarrolle su potencial. Y cuando les digo su potencial, no estoy hablando solamente de dinero, de capacidades intelectuales, eso se añade, eso son añadiduras. Estoy hablando del potencial, del poder, de vivir en la fe en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, yo les pido, cierren sus ojos ahora. ¿Será que alguno de los que ha escuchado la palabra de Dios hoy puede entrar en esa presencia de Dios diciéndole: Señor, hoy me has hablado, me has despertado a verdades que no había visto? Hoy he visto la óptica tuya. Y de pronto alguno pueda decir: he descubierto que el enemigo inoculó en mi vida. Inclusive que el enemigo me ha usado para inocular a otro. He descubierto que he cometido errores, que he dejado de verte a ti y no me he dado cuenta que al dejar de hacerlo me he hundido, he desviado la óptica en mi vida. Pero en este momento yo presento mi corazón, como dice la palabra, corazón malo de incredulidad. Lo presento para que tú lo limpies y lo transformes. Quiero, Señor, lluvia tardía sobre mí y sobre los míos, sobre aquellos que me han hecho daño. Dios, hoy coloco delante de ti aquellos que me han hecho daño o han hecho daño a los míos. Y dígale: Señor, los perdono. Hoy me desato, dígalo, hoy me desato. No quiero estar detenido, no quiero dejar de avanzar. Yo entiendo, Señor, que tu enseñanza en mi vida se debe cumplir. Y por la fe en ti, decido avanzar tomada de tu mano. Decido avanzar, dígaselo, yo decido hoy avanzar, Señor. No quiero seguir detenido, no quiero seguir detenida. Entiendo que hay cosas que me han impedido seguir avanzando y desarrollar mi potencial. Entiendo que hiciste un propósito en mí, que me diste capacidades. Ahora dígale qué está haciendo con sus capacidades. De pronto entregándole a Dios como Caín una parte, o está dándole lo mejor de sus capacidades a Dios. ¿Qué está haciendo con sus capacidades? ¿Cómo las está brindando al Señor? ¿Cumpliendo con Dios o engañándose a sí mismo?
creyendo que está cumpliendo. Todo lo que hagáis, hacedlo por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo acto que se hace sin fe es desagradable a Dios. Ahora hay una decisión. Le da la mano a Cristo. Ya usted vio milagros del Señor, pero en algún momento perdió la fe. Le da la mano a Cristo. Le da la mano a Cristo para caminar con Él de aquí en adelante, juntos, porque sin ti, Señor, nada de lo que haga tiene sentido. Y entonces, en medio de este momento pleno de entrega sincera, genuina, como un día lo hizo Pedro: Señor, perdona a tu iglesia. Señor, perdona a tu iglesia. Dios mío, que podamos, Señor, con libertad desarrollar el potencial, permanecer, perseverar, como un día lo hizo Josué, soportando como un día lo hizo Esteban, teniendo la mirada en ti como lo hizo Pedro, entregándote lo mejor como lo hizo Abraham, entendiendo que sin ti no vale la pena como entendió Esther, teniendo la sabiduría de los hermanos, de los amigos de Daniel, que no importando, Señor, que yo no vea lo que quiero, nunca dejaré de alabarte. Amado Dios, ayúdanos, ayúdanos, y que ya haya un entendimiento de lo espiritual y nos despojemos tanto de preocuparnos por lo material. Que podamos ver que lo más importante es la verdad espiritual y nunca puede sobrepasar nada a Dios. Que nuestra fe se conforme en nuestra fuerza. Añade fe a nuestra poca fe, Señor. Pero de aquí salimos con un concepto claro. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que Cristo es verdad. Yo sé que la palabra se cumple. Yo sé que Cristo resucitó. Yo sé que tengo el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es el que me ha dado su amor. Yo sé cuáles son los consejos de mi Señor. Yo sé a quién he decidido seguir. Yo sé que Cristo vive. Que Cristo vive, Cristo vive, y creo, Señor, que de aquí en adelante, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a donde quiera que vayamos, desarrollaremos nuestro potencial, porque hemos creído y decidimos seguir caminando en la base de la fe que nos ha sido entregada, Jesucristo nuestro Señor. Yo creo, y creo, Señor, que si hacemos lo del reino y si seguimos las cosas del reino, todo lo demás viene por añadidura. Por tanto, entonces sí creo que lo material también llegará. Creo, Señor, que tú también restaurarás. Creo, Señor, que tú también harás muchas cosas en el alma. Creo, Señor, que tú, Señor, harás milagros, Dios. Creo que nos ayudarás a salir adelante. Creo, Señor, pero por sobre todas las cosas,
No vendo mi fe por ningún veneno. Mi fe me sostiene para seguir adelante. Yo le invito a que hoy haga ese trato de fe con el Dios y dígale: Señor, yo creo en ti y proclamaré que mi Cristo vive, y proclamaré que mi Cristo vive para siempre. Bendito Rey y Salvador nuestro, en cuyas manos estamos seguros y confiados, en cuyas manos estamos confiados. Señor, al sol subir de mañana, y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. Que le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Dígalo. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que tú vives, Señor. Yo creo en ti. En tus manos que estoy, mismo Señor. Dios que creó el universo, El que corre hacia el débil, al corre cansado, hacia al el caído. débil, el cansado y el caído, Cuyas manos nos sostienen. y esas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno. Conquistó. Oh, tú, Señor Jesús. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara. Toda su creación declara. Y mi alma clama. Y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Mis pecados perdonó. Él vive por siempre proclamar el precio de mi pecado. Con su vida fue pagado, pero Él vive hoy y la tumba vacía está. En el nombre de Jesús. Yo sé Inicia una nueva etapa en el Señor, como Pedro lo hizo, pero una etapa diferente, una etapa ya no en las fuerzas humanas, una etapa llena de la presencia de Dios, como instrumento afirmado en la fe, que avanza a otros niveles en el nombre de Jesús, a nuevos niveles para la gloria de Dios. Mientras declaras tu fe, reciba nuevas fuerzas para la gloria de Dios. Yo sé que mi Cristo vive. Decláralo. Y mientras lo declaras, fuerzas nuevas para desarrollar el potencial, fuerzas para seguir adelante, para levantar su nombre, para hacer su obra.